En Efesios capítulo 1, Efesios 1, versículos 13 y 14, dice el apóstol Pablo, ahí sí, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice el apóstol a los efesios que habían creído de todo corazón en el Evangelio, que se habían arrepentido, cambiaron de parecer, ¿verdad? El arrepentimiento con el cual el Señor comenzó su demanda, iniciando su ministerio de salvación, que quedó registrado en Marcos 1:15, cuando el Señor dice arrepentidos y creed en el Evangelio. Ese arrepentimiento significa cambio de parecer. Estaba dando el ejemplo de un padre que le da permiso a la hija, le parece bien que la hija vaya a la fiesta, pero luego la hija no llega, se demora en la fiesta, entonces el padre cambia de parecer. Entonces el papá dice, me arrepiento de haberle dado permiso a mi hija. Ese es el arrepentimiento, cambiar de parecer. Porque en primera instancia Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Cuando el ser humano le toma en serio el decreto condenatorio, le da la debida atención que merece, se entiende condenado, cambia de parecer. Eso es lo que Dios pide, que el hombre reconozca que quedó condenado al pecar y que necesita la salvación. El Señor, iniciando su ministerio de salvación en la tierra, comienza a demandar, arrepentidos y creed en el Evangelio. Cuando el hombre reconoce que por haber pecado entró en condena, y que una vez que pecó no hay nada más que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar la condena, o sea, penalmente hablando no hay ninguna otra forma en que el pecado se condene sino con la muerte del alma. Y cuando el ser humano se arrepiente es cuando cambia de parecer, porque en primera instancia el hombre que no lee la Biblia no se entiende condenado. Dice, yo no creo ser objeto de ninguna condena porque no le he hecho mal a nadie. Pero cuando el ser humano toma en serio el decreto condenatorio, que está en Ezequiel 18:4, le da la debida importancia que merece, se entiende condenado y cambia de parecer. Ese es el arrepentimiento, el cambiar de parecer. Porque una vez que usted pecó dejando el estado de niñez, entró en condena. Y ya no importa que no peque más. No importa que ahora se vuelva pentecostal, evangélico, bautista, anglicano, presbiteriano, católico, ya no importa. No hay ninguna otra manera en que el pecado, penalmente hablando, se condene, sino con la muerte del alma. Entonces la única manera en que el ser humano pueda ser salvo de ir al infierno es por un completo reemplazo de toda su vida terrenal, desde que nace hasta que se muere. Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo nos ha sustituido todo nuestro paso por este mundo en el aspecto condenatorio. Todo pecado que nosotros cometamos en este mundo hace más de 2000 años atrás le fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y cuando Cristo tenía todos los pecados que nosotros los cometeremos desde que nacemos, vivimos y hasta que nos morimos, la sentencia contra el pecado penal, que es la muerte del alma, fue sobre el alma de Cristo. Y el alma de Cristo entró en muerte. Y una vez que el alma de Cristo entró en muerte eterna, nuestras almas quedaron salvadas de ir a la muerte eterna. Sustitución por condena. La salvación es por sustitución de condena. El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Cristo en vez de nosotros fue condenado a la muerte por causa de nuestros pecados que le fueron imputados a Él en la cruz del Calvario. Ahora, el apóstol Pablo escribe al pequeño grupito de personas que vivían en Éfeso, que se habían arrepentido y habían creído con fe en el Evangelio. Y les dice a ellos lo que a ellos ya les había ocurrido, les escribe, diciendo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. En Él, en Cristo, en Él también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y esto es lo más importante, habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído que Cristo murió por los pecados de ustedes, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Ahora, cuando Cristo entra a morar dentro de una persona, la persona se convierte en templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no sale nunca más. Dice que ha sido sellado con Él, con el Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y ahí se cumple Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Nosotros somos los pámpanos, Cristo es la vid. El pámpano que no permanece en la vid es cortado y echado al fuego.
Ahora, Cristo, cual vid, entra a morar perpetuamente dentro de nosotros, cual es pámpano. Entonces nosotros permanecemos permanentemente en Cristo y Cristo en nosotros. Cristo es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, de Hebreos 12:14. Y cuando Cristo entra a morar dentro de una persona, la persona tiene la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Cristo dice en Juan capítulo 6, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna en él. Cuando Cristo entra a morar dentro de una persona, la persona come la carne y bebe la sangre. Come la carne de Cristo y bebe la sangre de Cristo. Lo que nosotros no lo podemos hacer realidad, Cristo lo hace realidad para nosotros. Por eso que al tener a Cristo tenemos la vida eterna. Eso lo dice Juan cuando escribe la primera carta a la iglesia. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Por eso que en Romanos 8, versículo 9, el apóstol dice: si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Él, el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, en Romanos 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Romanos 8, 16 dice: el Espíritu mismo, es decir, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. Cuando una persona no tiene el Espíritu de Cristo morando dentro, no puede tener seguridad de que al morir va al cielo. Porque cuando Cristo entra a morar dentro, es el Espíritu de Cristo quien da seguridad, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es por eso que en 2 Corintios 13:5 el apóstol Pablo escribe, exhorta a los que estaban reunidos en Corinto, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que estéis descalificados en cuanto a la fe. Cristo dice: id por todo el mundo, le dice a sus discípulos, estando a punto de ascender a los cielos, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyera en el Evangelio, y que como resultado de haberlo creído con fe, entonces yo le sumergiere al Espíritu Santo dentro de él, el Espíritu de Cristo fuere sumergido dentro, esa persona será salva. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. El que creyere en el Evangelio y lo creyere con fe, que como resultado de haberlo creído con todo su corazón, con fe, entonces yo le sumergiere el Espíritu Santo dentro de él, el Espíritu de Cristo, Cristo mismo en forma espiritual, fuere sumergido dentro, esa persona será salvada. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. Ahí usted tiene la palabra de Dios, que dice que la condena ya no es por pecar, no es por ser un tibio, no es por ser una persona infiel, no es por ser un pecador, no es por ser una persona que no guarda santidad, no es por ser una persona que no persevere, no es por ser una persona que supuestamente tenga que cuidar la salvación porque supuestamente se puede perder, sino que la condenación es por no creer. En Juan 3:18 Cristo dijo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación no es por pecar, es por no creer en el unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios dijo antes de ir a la cruz: yo les doy vida eterna. Juan 10:28. Y estando a punto de morir físicamente, antes de entregar el Espíritu, a gran voz Cristo dijo: consumado es. Juan 19:28. Juan 19:30. Y ahí entregó el Espíritu. Consumó la salvación que nos dijo que nos iba a dar. Ahora la condenación es por no creer en Cristo y por no creer lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para darle cumplimiento a lo que nos prometió. Lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para darle cumplimiento a lo que Él nos prometió fue morir por nuestros pecados. Es por eso que el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, esto por Pedro, luego por los 12, y luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen. Y al final, como un abortivo, se me pareció a mí. Eso es 1 Corintios 15, el 1 al 6. El apóstol Pablo dice: y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Vano es creer, pero sin fe. Le es vano al ser humano creer sin fe.
No le... Porque tiene que ser con fe, a no ser que en vano creísteis. Una persona puede creer, pero con cierta incerteza. Creer con fe, creer con certeza. Creer sin fe es creer con cierta incerteza, con cierta incertidumbre. Si es así, en vano creéis, con fe. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si no estás en la fe, vas a estar en las obras. En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Paos a vosotros. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, estáis reprobados, a menos que hayáis creído sin fe? No. No te sirve creer así, te es en vano, porque tiene que ser con fe. Tiene que ser creer con fe. Por eso dice, a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañados de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído entramos. Entonces la condena ahora no es por pecar, no es por ser un tibio, no es por no guardar santidad, no es por ser una persona que no cuide la salvación, es por no creer a Cristo y por no creer lo que Cristo padeció en la cruz para darle cumplimiento a la promesa que nos hizo. La promesa que nos hizo Cristo fue darnos vida eterna y esa promesa la cumplió en la cruz, la consumó. Usted no tiene que ser salvo, usted ya ha sido salvo. Y esa salvación consumada por Cristo la tiene que ser efectiva por la fe. Pues Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Y así nos salvó. Dios le bendiga. Compatriota chileno, compatriota villamarino, que Dios le bendiga. Arrepentidos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena, debida a los pecados. Bueno, hemos predicado acá el Evangelio en Viña del Mar. Estamos en la calle Libertad con 15 Norte, donde está el mall Marina Arauco, en la ciudad de Viña del Mar. Y hemos hecho esfuerzo porque el micrófono no estaba funcionando bien, se interrumpía, pero por lo menos la gente nos escuchó y pudimos repartir folletos cristianos, en donde se habla acerca del arrepentimiento, que es un cambio de parecer. No es ese arrepentimiento que demandan los evangélicos, que dicen que para ser salvo hay que arrepentirse de los pecados, no. Es un cambio de parecer, es un cambio en la manera de autopercibirse, porque por haber pecado el alma quedó condenada a la muerte y el hombre no se quiere ver así. Entonces tiene que cambiar su parecer, porque es grave el decreto condenatorio. Hay que darle la debida importancia que tiene el decreto condenatorio. El alma que pecare esa morirá. Muy bien, desde Viña del Mar, Felipe. Yare, despídete. Un abrazo a todos. ¿Algunas palabras, Yare? Cristo murió por los pecados de nosotros. Muy bien, Yare. Y eterna a todo aquel que se arrepiente y cree. Y tráete un buen micrófono porque estaba fallando, Yare. Reprensión. Felipe, palabra al terminar. Que Cristo murió por todos nuestros pecados y ya 2000 años atrás. Ya nos salvó. Ya nos salvó. Así es. Eso es. Muy bien, desde Viña del Mar, Yare, Felipe Barahona y Ulises Astudillo que les habla. Arrepentidos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debido a los pecados.